Además, hoy también informaré sobre las nuevas medidas de reorganización asistencial que estamos tomando en el ámbito de la sanidad vasca para poder dar respuesta a las necesidades de la población. Hasta las 20 horas de ayer han sido 317 los nuevos positivos confirmados por COVID-19 contabilizados en Euskadi, lo que nos sitúa en un total de 6.057 las personas contagiadas. De ellas, 1.966 se encuentran ingresadas en nuestros hospitales. Por territorio, las cifras quedarían así. En Áraba, el número de contagiados asciende a 2.049, de los que 376 permanecen hospitalizados. En Vizcaya, son 2.937 las personas contagiadas, de las que 1.233 se encuentran ingresadas, mientras que en Guipúzcoa el número de positivos es de 1.071 y 357 de ellos están hospitalizados. Por otro lado, 32 personas fallecieron durante el día de ayer. Asimismo, entre las personas recuperadas y dadas de alta, suman un total de 1.646. Hemos venido insistiendo en la última semana en el esfuerzo que estamos realizando en Euskadi para identificar las personas afectadas por coronavirus. Los test que realizamos por millón de habitantes es una cifra alta y está muy por encima de la media estatal y de muchos países europeos. Los test que realizamos son los conocidos como PCR. Vamos a continuar en esta línea y en este esfuerzo. Hoy mismo hemos incluido un nuevo gráfico en el boletín informativo diario que publicamos y es evidente que la estrategia puesta en marcha en Euskadi nos está permitiendo hacer una gestión más realista de la situación y transparente. En este marco, seguimos avanzando en la reorganización y la zonificación de la atención primaria es una de nuestras líneas de acción. Quisiera anunciarles que ya está desplegada en toda Euskadi, lo que nos va a permitir y nos permite reordenar la atención a las personas con sintomatología de infección respiratoria y mejorar la atención que les prestamos. Así, hemos separado la atención a pacientes con patología respiratoria que pueden estar relacionadas por COVID-19 de la atención a otras demandas asistenciales. Hemos sectorizado todo lo que tenga que ver con síntomas respiratorios en centros de salud concretos para que estos estén preparados a la hora de atender a estos pacientes. Y por otro lado, con este método de reorganización hemos aumentado la seguridad tanto para la población como a los profesionales, ya que en estos centros hemos habilitado circuitos concretos para evitar que personas con síntomas respiratorios puedan contagiar al resto que no estén infectados. Por lo tanto, cada OSI, cada organización sanitaria de Osakidetza, tiene sus centros de atención de referencia a personas con síntomas respiratorios y atiende a estos. Esta coordinación y capacidad de respuesta de sus profesionales, de los profesionales de atención primaria, que pueden desde estos centros tomar muestras, realizar seguimiento telefónico, hacer consultas presenciales y están apoyados para una mejor atención domiciliaria, se realiza trabajando coordinadamente también con los hospitales. Y esta fuerza de la atención primaria es un pilar de nuestro sistema sanitario para dar respuesta a esta situación. Pueden encontrar cuáles son estos centros de referencia en la página web del Departamento de Salud y Osakidetza y acceder así a todos los cambios que se están llevando a cabo. Por otra parte, y a partir de hoy, si alguien tiene síntomas respiratorios, como tos, fiebre, dolor de garganta o dificultad para respirar, debe llamar a su centro de salud. Cada persona
debe llamar al número que le corresponde a su centro de salud. Y desde allí se le orientará hacia la sectorización. El teléfono es el que viene en la parte de atrás de la chartela de Osakidetza. Les atenderán por teléfono y en base a su situación podrán derivarles a estos centros de referencia si lo precisan. Arnas sintomak badituzu, deitu zure osasun zentrora. Telefonoz atendituko dizugu. Eta behar izanez gero, zentro berezi hauetara bideratuko zaitugu. Antes pedíamos que llamaran al Consejo Sanitario. Sin embargo, gracias a esta reorganización, los pacientes que sospechen pueden tener síntomas de coronavirus, es decir, síntomas como fiebre o respiratorios, deben llamar a su centro de salud. En estos centros, ahora su servicio se dedica focalizada en luchar contra el coronavirus. Por lo tanto, el Consejo Sanitario está focalizado en responder dudas sobre el coronavirus. Si alguien precisa atención sanitaria y llama a este número, no duden que también va a ser atendido. Pero repito, cuando hay síntomas respiratorios, la primera llamada es a su centro de salud. El Consejo Sanitario se enfoca en atender cambios en la situación clínica de las personas, dudas sobre lo que uno puede notar en cada momento y en responder ante situaciones más urgentes o inesperadas. Y tiene una capacidad de respuesta las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Desde aquí quiero agradecer el importante esfuerzo y labor que ha realizado el Consejo Sanitario y que seguirá haciendo. Por otra parte, es importante explicar que como consecuencia de la situación se ha reorganizado la mayoría de los consultorios que no son específicos en la atención a los pacientes COVID. Así, los profesionales y las profesionales de estos consultorios van a poder ayudar a los nuevos centros tonificados y también a nuevos recursos asistenciales, como personas más frágiles en su domicilio o también a los hospitales que van a ser medicalizados. Asimismo, fundamentalmente durante los fines de semana, se van a reforzar los servicios habituales de los puntos de atención continuada, conocidos como PACs, tanto para poder atender a las personas de forma presencial, pero también a su domicilio, acudir si fuera preciso y por teléfono, y con profesionales que se han ofrecido en muchas ocasiones de manera voluntaria. Gracias a todos ellos y a todas ellas. Osakidetza sigue reorganizándose y adaptándose a la situación y lo vamos a seguir haciendo. En este sentido, la atención primaria sigue siendo para nosotros fundamental y una de nuestras fortalezas. Por eso, por este esfuerzo de reorganización y coordinación, quisiera agradecer a todo el personal de este ámbito de trabajo su esfuerzo y su capacidad de adaptación. Me consta que están trabajando en equipo para seguir ofreciendo una asistencia de calidad muy cercana a las familias y a las personas. Eskerrik asko. Finalizo con un apunte. La aplicación COVID-EUS ya está disponible también en Apple. Animo a la gente a que se la descargue, sobre todo si tiene síntomas. A lo largo de las próximas horas y días va a tener nuevas descargas y mejoras. Pero cuanto antes empecemos a utilizarla, es beneficio para todos. Nos ayudará mucho a conocer mejor y de forma más cercana la evolución de la enfermedad. Y no dejo de insistir en lo importante que es la actitud individual de cada persona. Todos debemos extremar el lavado de nuestras manos. Debemos limpiar las superficies de contacto. Debemos tener en cuenta las medidas de aislamiento
social y la distancia en toda actividad de al menos 1 metro. Recordar que en casa también se puede hacer actividad y permanecer activo, que nuestra compra debe tener productos frescos, pero debemos evitar hacer salidas frecuentes para ello y que debemos estar en contacto con nuestras personas queridas y las personas mayores de forma telefónica o telemática. Herritarren ardura ezinbestekoa da borroka hau irabazteko. Erarritako neurriak betez. Gomendioak jarraituz. Eskerrik asko. Cedo la palabra a la consejera de Seguridad. Eskerrik asko, Nekane. Egunon. Con relación a la aplicación del Real Decreto publicado ayer a las 11:30 de la noche relativo a los y las trabajadoras que necesitan acreditar su movilidad por trabajar en actividades que el decreto considera como esenciales, hemos elaborado un formulario de acreditación en colaboración con el Departamento de Desarrollo Económico. Es un modelo muy sencillo en el que constan los datos de la empresa que declara que está realizando servicios o producciones que se consideran esenciales y datos relativos a la necesaria movilidad del trabajador o trabajadora. Como digo, es un modelo muy sencillo, un modelo que se facilitará hoy a todas las empresas a través del portal oficial del Gobierno vasco, Irekia. También se facilitará a las cámaras de comercio, a Confebask y lo pondremos también a disposición de los sindicatos. Modu simple horretan egingo dugu, enpresek gobernuko atari ofizialean Irekian eskuratu ahal izango dute akreditazio eredu bat. Oinarrikoak diren enpresetako langileek agiri hori eraman beharko duten eurekin, Ertzaintzaren eta udaltzain aurrean lanerako joan etorriak justifikatzeko. Confebasken merkatal ganberen eta sindikatuen bidez ere zabalduko dugu agiria. Ertzaintzak bere aldetik dekretuaren neurria jasoko dituen dokumentua berrituko eta zabalduko du gaur. Orain arteko neurriak gogoratuz eta neurri berriak zehaztuz. Por suerte, la experiencia acumulada en todos estos días desde que llevamos activado el LABI y el plan de protección civil y el Estado español decretó el estado de alarma, como digo, toda la experiencia acumulada nos ayuda a gestionar las medidas de movilidad que pone en marcha el nuevo decreto. La Ertzaintza y las policías locales seguirán haciendo controles, como hasta ahora, controles férreos, exhaustivos, para ayudar a los y a las trabajadoras que tengan que seguir trabajando para hacerlo, como digo, con la mayor facilidad y sin traba alguna. Bastará, como he dicho anteriormente, con aportar el formulario de acreditación que rellenarán las empresas declaradas o que están acogidas a estas actividades esenciales. Como digo, las empresas facilitarán a sus trabajadores y trabajadoras este documento con el fin de que en los controles puedan facilitar, como digo, esa movilidad necesaria. De esta manera, tanto la Ertzaintza como las policías locales gestionaremos esta nueva situación para acreditar desde el día de hoy la movilidad de los y las trabajadoras que se vean afectadas, como digo, por este Real Decreto aprobado y publicado ayer por la noche. Eskerrik asko. Sailburus, procedemos a realizarles las preguntas que han ido formulando los distintos medios de comunicación. Para ordenar las preguntas, comenzamos por la consejera de Seguridad, por Estefanía Beltrán de Heredia. La primera pregunta tiene que ver con el Real Decreto publicado ayer a medianoche. ¿Cómo van a vigilar el cumplimiento de esas nuevas medidas? Como he comentado, lo seguiremos haciendo como hasta ahora. Ertzaintza y policías locales realizarán los controles oportunos para lograr reducir la movilidad y, como digo, incluso facilitando ese documento que entiendo que, bueno, por una parte va a facilitar el movimiento con tranquilidad a las personas que se ven afectadas y, por otra parte, también agilizará el trabajo de control. Preguntan los periodistas si esto en la práctica va a suponer que haya más controles y más sanciones.
Los controles, como digo, serán los que consideren oportunos tanto Ertzaintza como Policía Local, que como saben trabajan de una forma coordinada a la hora de establecer en cuanto a horarios y lugares que se realizan estos controles. Más sanciones no tiene por qué haberlas. En este sentido, yo quiero volver a insistir en el comportamiento ejemplar que está teniendo la ciudadanía vasca, plenamente concienciada de que se han de cumplir con las normas que nos determinan las autoridades sanitarias para vencer esta situación de infección en la que nos vemos sumidos. Son el número de infracciones o de sanciones que se están de alguna manera comprobando. Creo que en cuanto a número, aunque en números absolutos pueda parecer mucho, estamos hablando de un total de 28.500 identificaciones. Si comparamos con la población existente en Euskadi, verán que durante estos 15-16 días que llevamos de aplicación el Real Decreto y la población que existe en Euskadi, el número de identificaciones es muy escaso. Por otra parte, el número de denuncias que se han interpuesto han sido 4.432 por parte de la Ertzaintza y 4.092 por parte de policías locales. Decir en este sentido también, y quiero señalar, que se está notando una evolución también en cuanto a la minoración de las denuncias que se interponen, porque efectivamente el grado de concienciación y el compromiso con el cumplimiento de las normas que están establecidas pues cada vez es mayor, afortunadamente. Y como digo, destacar sobre todo el comportamiento y el gran esfuerzo que está haciendo la ciudadanía vasca para el cumplimiento de estas medidas, que en definitiva son en beneficio de toda la sociedad y de cada uno de nosotros y de nosotras en particular. Le preguntan también qué es lo que está pasando con esas sanciones, si se están comunicando a los ciudadanos, porque hay algunas fuentes que hablan de que esas sanciones pudieran quedar en saco roto por la imposibilidad de comunicarlas. Bueno, quiero desmentir esas informaciones. Efectivamente, es una sanción que lleva un procedimiento administrativo, y como otro procedimiento administrativo, la primera fase de esta tramitación se inicia con la comunicación a la persona que se ha visto sancionada, y esas comunicaciones ya se han comenzado a hacer, bien de forma directa domiciliariamente, bien a través de la vía de correos, que suele ser habitual. Por eso desmentir esa noticia. Esa noticia es falsa. Tenemos la obligación, además, de tramitar estos expedientes que lógicamente dentro de todo el proceso de tramitación tienen un periodo de alegaciones. Habrá que analizar esas alegaciones en el caso de que se aporten, y en definitiva veremos cómo concluyen definitivamente cada una de estas sanciones. Le preguntan también si está en contacto con su homólogo español, con Grande Marlaska, para aclarar estas medidas o cómo hacerlas cumplir. Bueno, desde que se aprobó y se publicó ayer por la noche el Real Decreto, no he tenido ocasión de hablar con el ministro, tampoco se ha puesto en contacto conmigo, y como digo, estamos viendo la manera más práctica y más eficaz de llevar a cabo estos controles, para que estas medidas que ayer se aprobaron en el Real Decreto sean realmente efectivas. Tanto policías locales como Ertzaintza, y como he dicho también en colaboración con el Departamento de Promoción Económica y otros agentes empresariales y sociales, hemos determinado que una fórmula, como digo, para facilitar tanto a las personas que tienen que moverse por causa de su trabajo, porque están ejerciendo algún tipo de actividad calificada como esencial, como digo, y también para favorecer los controles, hemos ideado que la mejor fórmula es establecer un formulario que lo acredite, y así lo estamos haciendo. No sé si podría facilitarnos, por favor, las cifras de los agentes que han dado positivo. Bueno, las cifras son cifras que comunicamos diariamente al Ministerio de Interior dentro de la información que nos es solicitada, además de las diversas actuaciones por parte de Ertzaintza y Policía Local. Y si no recuerdo mal, el último dato está en torno a las 80 agentes afectados entre policías locales y ertzainas.
Quieren saber si los agentes de la nueva promoción están ya operativos y qué tipo de funciones realizan. Los agentes de la nueva promoción no concluida, por tanto, son los agentes que se están formando todavía para la 28 promoción. Como comenté la semana pasada, activamos para que pudieran incorporarse ya a tareas en las distintas comisarías, en las distintas unidades, y ya la semana pasada empezaron a incorporarse los primeros agentes, como digo, a las diferentes unidades, realizando tareas varias, desde tareas internas dentro de la propia comisaría, como también tareas de patrullaje, acompañados por, como decimos en nuestro argot, por veteranos, o sea, personas con experiencia, ya agentes con experiencia. Y en ese sentido, pues también para dar cobertura, como no puede ser de otra manera, a las bajas que se nos producen. Algunos medios de comunicación nos facilitan alguna queja sobre personas que dicen que la Ertzaintza y las policías locales también están revisando incluso la bolsa de la compra. Si cree necesario la consejera de Seguridad que eso sea así y con qué criterio se decide abrir o no las bolsas de la compra. Bueno, quiero aclarar que la Ertzaintza, la policía local, no está comprobando qué es lo que hay dentro de la bolsa de la compra y si se ha realizado la compra, sino que dentro de las tareas de comprobación de la movilidad de las personas, pues hay que verificar si realmente lo que muchas veces argumentan como causa de su movilidad es el efecto de la compra. Son muchas las anécdotas que tenemos ocasión, seguramente cada uno de nosotros, de escuchar cada día. La picaresca está ahí y, dentro de las comprobaciones de movilidad, es decir, no se comprueba la bolsa de la compra, sino que son comprobaciones de la veracidad, de la necesidad y del cumplimiento de las medidas que establece las autoridades sanitarias y que obligan a una determinada movilidad. También le preguntan sobre un vídeo grabado por vecinos en el barrio bilbaíno de San Francisco, en el que se detiene a una mujer y a su hijo. ¿Han puesto en marcha alguna investigación interna? ¿Qué opinión le merece el vídeo? Sí, como siempre que se detecta que puede haber algún tipo de conducta o que puede haber insisto, haber alguna mala praxis, lo primero que se hace es elevarlo a asuntos internos, y asuntos internos está investigando el vídeo que me refiere, sí. Y ya la última pregunta para la Sailburu de Seguridad, para Estefanía Beltrán de Heredia. Le preguntan sobre las labores de búsqueda de Zaldívar, si se consideran esenciales y si es así, cómo se ha organizado el trabajo en esas circunstancias, cuántos efectivos hay trabajando, qué medidas de seguridad se han adoptado. Los trabajos de búsqueda en el vertedero de Zaldívar no se han interrumpido en ningún momento, tampoco ahora, puesto que es considerada un trabajo esencial. Se continúan con las labores de búsqueda y hoy mismo podemos hablar de que hay 10 equipos diferentes trabajando tanto en la búsqueda como en lo que es la obra civil. Están los ertzainas que están comprobando y verificando el cribado de los movimientos de tierra. Y por supuesto está también la coordinación del técnico de emergencias, que también está permanentemente, como digo, coordinando las labores que fueran necesarias en el aspecto de la emergencia. Por tanto, no se han paralizado las obras y se continuará con las labores de búsqueda. A ver si finalmente podemos, antes que más tarde, localizar a Alberto y a Joaquín. Ricasco Sailburu por todas las explicaciones. Pasamos ahora a las preguntas para la consejera de Salud, para la doctora Nekane Murga. En primer lugar, le preguntan sobre la situación en Euskadi, si va a ser o es una de las comunidades autónomas que ayer señalaba el gobierno español de que pudiera entrar al borde del colapso sanitario. Mire, ayer no se mencionó en ningún momento que la comunidad autónoma vasca fuera una de las que se encontraba al borde del colapso. Le puedo decir que, como mostramos la semana pasada, tenemos un plan de UCIs que maneja diferentes escenarios. Tenemos capacidad incluso de llegar a triplicar nuestras camas de UCI, y en este momento, de esos 4 escenarios, en Álava, que es el territorio con mayor incidencia, nos encontramos en la fase 3. Por lo tanto, tendríamos incluso capacidad de aumentar y no tener que trasladar pacientes a otros territorios, como no se ha hecho en ningún caso. Vizcaya se encuentra en una etapa 2. Las UCIs, como he explicado,
estamos ya utilizando aquellos espacios tipo URPAs y áreas del despertar, pero son áreas totalmente dotadas para realizar esta actividad y en las zonas de los hospitales que tienen seguridad y proximidad a las UCIs, con personal que habitualmente atiende estas unidades, como son anestesistas y enfermeras de anestesia y otros. Por lo tanto, aunque hemos ampliado el número de camas en anestesia, es con seguridad para nuestros pacientes. Y esto quiero que quede también en este sentido claro. Nuestras camas de UCI sí que tenemos en cierta medida tensión al haber necesitado incrementar el número de personas atendidas, pero se hace con personal y en espacios capacitados para hacerlo y con seguridad y respuesta para las personas. El resto de la red asistencial le puedo decir que también tenemos camas y capacidad de respuesta. Estamos preparándonos incluso para incrementos. Estamos adaptando una nueva planta del Hospital de Txagorritxu y es cierto que de momento tenemos camas libres en la que adaptamos y en otros espacios, pero preferimos ir por delante y adaptarnos y tener esta capacidad de respuesta. Lo mismo estamos haciendo en el resto de territorios y en el resto de hospitales. Por lo tanto, ni nuestro sistema sanitario ha podido considerarse uno de los colapsados, ni lo está en este momento. No quiero ser optimista totalmente. Es cierto que esto es una epidemia y puede sorprendernos, pero nosotros estamos haciendo previsiones y planificando y nos vamos preparando, vamos creciendo con espacios y áreas en las que somos capaces de dar la respuesta de calidad que ha dado siempre Osakidetza en su atención a la población vasca. Preguntan también por los recursos extrahospitalarios. Medios locales de Vitoria le preguntan sobre el Gran Hotel Lacua, si se están trasladando pacientes, y medios de Donostia San Sebastián le preguntan por el Hotel María Cristina, si maneja algún tipo de fecha o plazo para que empiece a recibir ya pacientes. Sí, ambos hoteles están pensados para tratar la convalecencia, es decir, aquellas personas que en el momento del alta pueden necesitar unos cuidados de baja intensidad o de aislamiento que no son capaces de realizar en su domicilio. Y así estamos procediendo. Solo aquellos pacientes que se da de alta y precisan este recurso ingresan en el Hospital Lacua. Y se va haciendo poco a poco, según se dan altas en el Hospital de Txagorritxu o Santiago. En el hospital en Guipúzcoa se está preparando para finales de esta semana poder hacer lo mismo en el Hotel María Cristina. Pero quiero resaltar que no es un traslado de pacientes, porque nosotros no tenemos problemas en este momento con las camas, sino que es una respuesta asistencial complementaria a los hospitales. Y según identificamos pacientes que se pueden beneficiar de estos hoteles medicalizados, al alta irán a ellos, pero de forma paulatina, progresiva y acorde a lo que necesiten las personas. Algunos medios nos trasladan también la preocupación sobre los equipos de protección individual, tanto para trabajadores de Osakidetza como para trabajadores de residencia. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Y si se van a dar instrucciones por parte del Gobierno vasco concretas de cómo utilizarla. Tenemos desde el principio una de nuestras prioridades han sido los equipos de protección individual y, como usted menciona, no solo en la red asistencial de Osakidetza pública, sino también en la red sociosanitaria. Y desde el principio hemos tenido protocolos que se adaptaban a los del Ministerio y que se revisaban para adaptarlos también a las condiciones de nuestra práctica asistencial y del ámbito sociosanitario. Por lo tanto, tenemos esta prioridad, tenemos protocolos conjuntos y revisados con la red de centros sociosanitarios, es decir, con las residencias, se ha dado formación, tienen posibilidad de solicitar si en algún momento tienen pacientes nuevos o algún tipo de ayuda que precisaran, tanto de material o de asesoramiento. Tenemos líneas de comunicación entre la parte sociosanitaria y la asistencial.
y periódicamente tenemos unas necesidades previstas de EPIs que se reparten a todos los centros, ya sean hospitales, centros de salud y también a las residencias y a los ayuntamientos. Por su parte, la Agencia Española del Medicamento ha admitido problemas de suministro con algunos fármacos, entre otros los que se están utilizando para intubar y para extubar a pacientes. ¿Hay problemas de suministro en los hospitales en Euskadi? En este momento no lo hemos constatado, pero le puedo decir que existen alternativas terapéuticas que hacen posible que los pacientes se seden o se despierten con diferentes terapias. Por lo tanto, en cada momento procederemos con protocolos acorde a la medicación, pero ya le digo que en este momento no tenemos constancia de desabastecimiento en los que se usan como práctica habitual. Una consulta sobre las residencias de ancianos, si maneja cifras de personas que hayan fallecido entre internos de las residencias, cuántos casos de positivos hay, tanto en personas de la tercera edad como entre el personal. Siempre que comentan el tema de lo sociosanitario, quiero resaltar en primer momento el esfuerzo de sus profesionales y también el de las familias. A ambos en esta crisis se les está pidiendo un esfuerzo. A los primeros con unos protocolos y una capacidad de trabajo importante y a los segundos que en muchas ocasiones tienen que estar separados de sus seres queridos. Nosotros tenemos un equipo que se coordina desde antes del primer caso con las residencias, que han participado en aquellas situaciones y en los planes de contingencia para dar respuesta. Y, por supuesto, que conocemos, porque no podía ser de otra forma, qué centros precisan más apoyo, cuáles son sus planes, cómo se están realizando y trabajamos de forma coordinada. Le preguntan sobre el cálculo del gasto presupuestario extraordinario que está invirtiendo el Gobierno vasco en personal, en materiales de protección, en las reformas que han sido necesarias en los hospitales. Sí, tenemos todo esto contabilizado como no podía ser de otra manera y estamos en contacto continuo con el Departamento de Hacienda y con todo el conjunto de profesionales de la salud del ámbito económico, a los que desde aquí también quiero dar las gracias porque a veces no están en primera línea de trabajo, pero ahí están. Y quiero decir que por supuesto que está contabilizado, pero en este momento, como no podía ser de otra forma, lo que priorizamos es la salud de las personas, dar respuesta y la seguridad de nuestros profesionales y de todo el conjunto de la red que precisa, ya sea equipos de protección, protocolos u otro tipo de material. También le preguntan sobre casos concretos de personas que están dando positivo una vez ya pasados los 15 días de la cuarentena. Sí, en ocasiones la cuarentena se puede utilizar para aquellas personas que han tenido un contacto para ir valorando si presentan la infección y tenerles antes en un aislamiento para que si empiezan a tener síntomas no contagien. Pero es cierto también que en ocasiones han empezado la cuarentena, han empezado los síntomas el día 8 o 10 de la cuarentena y el día 15 siguen siendo positivos y siguen teniendo capacidad de emitir virus en la tos o en otro tipo de actividades que realicen. Por lo tanto, lo que se suele recomendar es esperar un periodo de tiempo a no tener síntomas, no tomar las cuarentenas por periodos de tiempo cerrado. Por lo tanto, si una persona ha empezado una cuarentena y ha empezado a tener síntomas el día 8, no cumple la cuarentena el 15, sino que debe, desde el inicio de los síntomas, al menos esperar idealmente 15 días y siempre al menos, preferentemente 3 días desde el último día que dejó de tener cualquier síntoma respiratorio. También le preguntan sobre un experimento que se está realizando, un ensayo más bien, con plasma en el hospital de Galdakao. Si nos puede dar los detalles y si eso es extensible a otros hospitales de Euskadi.
Sí, tenemos como fortaleza del sistema la investigación y la innovación, y nuestros institutos participan en ocasiones con proyectos propios, pero en otras ocasiones coordinados con otros hospitales a nivel estatal y también a nivel internacional. Uno de los ensayos en los que tenemos expectativas y esperanzas es este, que se basa en conseguir extraer de personas que han pasado la enfermedad sus defensas, es decir, los anticuerpos. Los anticuerpos es aquello que creamos para defendernos de una sustancia extraña o de un virus o una bacteria que entra a nuestro cuerpo. La idea es que estas personas que han pasado ya la enfermedad y han sido capaces de elaborar anticuerpos, donen sangre, se realice una plasmaféresis, es decir, separar el plasma y de este plasma concentrar esos anticuerpos que luchan contra el virus. Pero también tengo que decir que esto en este momento está en fase de experimentación, por lo tanto no está probado. Por lo tanto, no sabemos exactamente qué cantidad de anticuerpos son aquellos que son capaces de ayudar a una persona, ni sabemos en qué momento de la enfermedad van a ser más efectivos, ni si hay personas que hacen anticuerpos más efectivos que otras. Por lo tanto, está en un momento preliminar en el que se va a investigar aspectos, como le he dicho, como qué personas se pueden beneficiar, qué personas son las que pueden donar anticuerpos más eficaces, en qué momentos de la enfermedad, en qué dosis. Por lo tanto, aunque sí le digo que es una investigación que a todos nos da esperanzas y estamos además muy orgullosos de que se realice en uno de nuestros hospitales, también siento decir que es un poco pronto para tener expectativas en este momento y para pensar que en este momento puede ser eficaz. Por lo tanto, esperanza sí, y bueno, y animo a los investigadores cuando se solicite personas, estoy segura que una vez más la generosidad de la población vasca en la donación pues se va a ver reflejada, pero también quiero, por otra parte, decir a aquellas personas enfermas que esto está en una fase muy preliminar, que confíen en la sanidad vasca, en los profesionales, y que ellos les recomendarán y les dirán si pueden participar en algún estudio o no lo pueden, puesto que también participar en estos estudios en ocasiones, aunque siempre se informa, puede tener algunos riesgos. Eskerrik asko a las dos consejeras. Damos por finalizada la rueda de prensa. Eskerrik asko.